En un nuevo episodio de enfrentamientos políticos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mostró su descontento hacia el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego de que éste rechazara participar en un diálogo propuesto por el gobierno sobre el Clan del Golfo. El mandatario, en su cuenta personal de X, anteriormente conocida como Twitter, no solo expresó su molestia, sino que lanzó una crítica directa, insinuando que el verdadero jefe de Rendón es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este intercambio deja ver la compleja relación que actualmente mantiene el gobierno nacional con las autoridades locales en Antioquia. Petro cuestionó en su publicación la postura de Rendón y de Uribe sobre temas de seguridad, recordando que el expresidente Uribe, a quien Petro acusa de ser la influencia detrás de Rendón, había negociado en el pasado con grupos paramilitares en Santa Fe de Ralito. La referencia a esos acuerdos de paz del pasado busca destacar lo que Petro ve como una aparente contradicción en la postura de Uribe y sus aliados frente a la idea de dialogar con grupos armados. La situación comenzó cuando el gobierno extendió una invitación formal a Andrés Julián Rendón para participar en un espacio de conversaciones sociojurídicas con el Clan del Golfo, como parte de la iniciativa de paz total que Petro ha promovido desde el inicio de su mandato. La paz total es una propuesta del gobierno que busca establecer un diálogo inclusivo y amplio con diversos grupos armados, incluyendo tanto guerrillas como estructuras paramilitares, con el fin de reducir la violencia y pacificar territorios afectados por décadas de conflicto. Según se supo, esta invitación fue entregada el 4 de noviembre a la oficina del gobernador Rendón. El documento que llegó al gobernador antioqueño llevaba la firma de Álvaro Jiménez, quien es el coordinador de la delegación del Ejecutivo encargada de estos diálogos con el Clan del Golfo. La propuesta buscaba discutir los efectos que ha tenido la presencia de este grupo armado en el territorio de Antioquia y abrir un espacio para que el gobernador, en su papel de autoridad local, compartiera su perspectiva y experiencia sobre el impacto de esta organización en su departamento. En respuesta, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue categórico en su rechazo. En su declaración pública, dejó claro que no tiene intención alguna de dialogar con el Clan del Golfo o con otros grupos armados como las disidencias de las FARC o el ELN. Para Rendón, la postura es innegociable. El Clan del Golfo ha sido responsable de desplazamientos forzados, homicidios, microtráfico y otros delitos en varias regiones de Antioquia. Y aceptar un diálogo podría darles legitimidad. Rendón mencionó los graves problemas que enfrenta su departamento debido a las actividades ilegales del Clan del Golfo. Según el gobernador, este grupo armado ha sido responsable de actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de drogas y la extorsión, generando sufrimiento y temor en comunidades del Bajo Cauca, el Nordeste y otras zonas vulnerables de Antioquia. Para Rendón, abrir la puerta al diálogo con este grupo sería ignorar el dolor de las víctimas y legitimar las actividades criminales. En su declaración, Rendón no se limitó a rechazar la invitación, sino que también planteó preguntas críticas sobre la visión del gobierno nacional hacia los problemas de seguridad en Antioquia. ¿Dónde están viviendo los integrantes del gobierno nacional que no ven la realidad?, cuestionó el gobernador. Con esta pregunta, Rendón subraya su percepción de que el gobierno central, bajo la administración de Gustavo Petro, carece de una visión precisa de lo que realmente ocurre en los territorios más afectados por la violencia. La respuesta del presidente Petro a la negativa de Rendón fue contundente y directa. Al mencionar a Álvaro Uribe, Petro busca resaltar la cercanía política que existe entre el gobernador de Antioquia y el expresidente, sugiriendo que Rendón está siguiendo instrucciones y políticas influenciadas por Uribe. Esta mención es una clara señal de la tensión que existe entre el proyecto de paz total de Petro y la postura crítica de sectores asociados con Uribe, quienes consideran que la propuesta de Petro solo beneficiaría a los grupos armados ilegales. En este contexto, el proyecto de paz total de Petro sigue siendo objeto de debate en Colombia.
La iniciativa ha sido aplaudida por algunos sectores que ven en ella una oportunidad de poner fin a los conflictos armados. Pero al mismo tiempo ha sido fuertemente criticada por quienes consideran que esta postura es ingenua o incluso riesgosa. El Clan del Golfo, al igual que otros grupos armados, ha continuado sus actividades ilegales y violentas, lo que pone en entredicho la efectividad de las negociaciones. Para muchos en Antioquia, los enfrentamientos entre el gobierno central y las autoridades locales reflejan las diferencias de enfoque sobre cómo enfrentar el conflicto armado. Mientras que Petro promueve una salida negociada, Rendón y otros líderes locales enfatizan la necesidad de enfrentar con firmeza a estos grupos. La negativa del gobernador de Antioquia a participar en el diálogo muestra la profundidad de las divisiones y la desconfianza hacia las propuestas del gobierno nacional. La controversia se agrava cuando se considera el contexto histórico de Colombia y los múltiples intentos de paz con grupos armados. A lo largo de las últimas décadas, Colombia ha experimentado diversas estrategias de pacificación, algunas de las cuales han tenido éxito, mientras que otras han fracasado. Los críticos de la paz total sostienen que dialogar con grupos como el Clan del Golfo es un error, ya que estos no tienen una ideología política, sino que están motivados únicamente por intereses económicos ligados a actividades ilícitas. En el trasfondo de esta disputa también se encuentra la influencia de Álvaro Uribe, quien es un referente en la política de seguridad en Colombia. Durante su mandato, Uribe impulsó una estrategia de mano dura contra los grupos armados, la cual es recordada por algunos como efectiva y por otros como controversial. La referencia de Petro a Uribe en su respuesta a Rendón es un recordatorio de que la influencia del expresidente sigue vigente en la política colombiana, y de que sus seguidores mantienen una visión crítica frente a cualquier intento de negociación con grupos armados. En conclusión, esta controversia pone de manifiesto la complejidad de los desafíos de seguridad en Colombia y la diversidad de opiniones sobre la mejor manera de enfrentarlos. Mientras que Petro apuesta por la paz total y el diálogo, líderes como Andrés Julián Rendón abogan por una postura de confrontación frente a los grupos criminales. La pregunta de fondo es si estas diferencias pueden reconciliarse en aras de construir una paz duradera o si seguirán alimentando la polarización y la confrontación en el país. En este video analizaremos en profundidad el conflicto entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, así como las implicaciones de la política de paz total y la posición de los líderes regionales frente a los grupos armados. No olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios sobre este tema, para que podamos debatir juntos las posibles soluciones a los problemas de seguridad en Colombia.